que Luis. Está bien. Listo, entonces entendido eso, la base de datos la tenemos aquí. Obviamente la cargamos. Entonces la voy a grabar. Si la reemplazo y inmediatamente la abrimos en el DOI y lo copiamos. Mm, Acá está. El do file. Ah, no, acá no está. Está en escritorio. ¿Listo? Abrimos ya mercado energético por comando y control. Y este es economía de la regulación. Bueno, la base de datos es de Looker Poll. Ustedes esta base de datos la trabajaron en econometría intermedia. Este es con una frecuencia trimestral dentro de un año, ¿correcto? Se establecen los logaritmos ¿para qué? Para desestacionalizar las series, ¿no? En este caso, el logaritmo de la inversión en el sector energético, el logaritmo del ingreso, ¿no? En la población y el logaritmo del consumo de la energía, ¿ya? Eso es lo que estamos estableciendo como criterios analíticos. Luego, tenemos el coeficiente de variación, ¿no? El análisis de coeficiente de variación y la dispersión con este análisis, ¿no? Aquí podríamos poner coeficiente de variación y análisis de dispersión, ¿ya? Entonces, para el logaritmo de la inversión, logaritmo del ingreso y del consumo, evaluamos, ¿no? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Como siempre es primero el coeficiente de variación para ver ¿cómo se llama? El tema del estadístico de tendencia central, lo ponemos adelante. Vamos a ordenarnos ahora desviación estándar y varianza. Y acá lo mismo. Ojo, un ratito. Aquí está el coeficiente de variabilidad, varianza y el coeficiente de variabilidad. Ese sería, digamos, el orden, ¿no? Coeficiente de variabilidad, desviación y varianza. La normalidad, lo mismo. Eh, ya están ustedes en esta capacidad de hacer el filtro de Hodry-Prescott, están en la capacidad de establecer el correlograma por el método Joule-Volcker y el método de modelos autorregresivos, ¿no? Y se prueba la estacionariedad por el algoritmo de Enders, Sodick y Fiola. Las tres variables, la inversión, el ingreso y el consumo, se evalúan en niveles y en logaritmos, ¿ya? Pero las variables de la inversión, del ingreso y del consumo no son estacionarias. Por lo tanto, le sacamos las primeras diferencias. Y al sacar las primeras diferencias, podemos comprobar que todas las series son I1. ¿Correcto? Entonces, Gabriela, si todas las series son I1, ¿cómo podríamos probar la cointegración? Aquí hay una tareita. Gabriela, Y aquí está el profesor. Eh, si todas las series son I1, en este caso el ingreso, la inversión y el consumo son I1, ¿qué debemos hacer para evaluar la estacionalidad, bueno, la cointegración y por lo tanto la estacionalidad del error? tenemos que evaluar el diffuser de los errores, profesor. Ya, correcto. Y esos errores los evaluamos como I0 o como I1. Tienen que ser y cero. Correcto. Muchas gracias, Gabriel. Muy bien, luego graficamos las series, como las tenemos por acá, en forma conjunta con Graph Combine. Y luego ya pasamos a todo lo que es el bar, ¿no? Entonces aquí vamos a poner aquí eh, algoritmo, algoritmo del bar P. ¿Correcto? ¿Cuál es el primer análisis que si hacemos? Si se termina, voy a abrir una nueva sesión. Ya no se preocupe. Ya. ¿Cuál es el primer comando para evaluar el VAR? Es estimar el modelo VAR 2, ¿no? El cual se estima por defecto default. ¿Ya? O sea, internamente
Lo que está tratando de hacer el Stata es probar si el var 2 por defecto es un var aceptable con mínimos criterios. Son tres criterios que ustedes van a establecer. Por tres criterios como mínimo. ¿Listo? Vamos grabando, grabando para tener. Entonces el comando es var y las variables que fueron i1 se colocan en primera diferencia. Entonces, la primera diferencia del logaritmo de la inversión, primera diferencia del logaritmo del ingreso, primera diferencia del logaritmo del consumo. Una vez que se ha hecho eso, debemos encontrar el número ideal de los rezagos del modelo. Entonces, para eso utilizamos el comando de VARSOP y las variables que intervienen en ese modelo, que es la primera diferencia de la inversión, primera diferencia del ingreso y primera diferencia del consumo. ¿Por qué utilizamos MATLAB 5? Porque se establecen políticas de largo plazo y normalmente las políticas de largo plazo, ¿no? Se establecen en periodos, en base a los periodos gubernamentales. Como en el Perú, el periodo gubernamental es 5, entonces MATLAB 5. En el caso de Estados Unidos es 6. ¿Por qué? Porque analiza el periodo gubernamental, que es 4 más 2 años para ver el efecto de ese periodo gubernamental. Pero cada uno elige ese MATLAB adecuado. El paso 2. A la hora de establecer el número ideal de rezagos con el MATLAB 5, en este caso en particular, ¿no? El VAR termina siendo un VAR 2. ¿Por qué? Porque le vamos a correr con dos rezagos. ¿Por qué? Con la VARSOP se va a determinar qué cantidad de rezagos son los óptimos. Y con este comando se ha determinado que son dos los rezagos óptimos. La primera diferencia de la inversión, primera diferencia del ingreso, primera diferencia del consumo. Luego, vamos a establecer o vamos a revisar si el modelo VAR es estacionario con el comando var stable graph. O sea, vamos a graficar la estacionariedad y la estabilidad del modelo. Entonces aquí, revisar si el modelo es estacionario y estable. Listo. El siguiente comando es el pronóstico. Entonces, para eso voy a predecir un vector donde yo voy a colocar todos los valores a futuro. Y yo le estoy colocando como nombre de ese vector es pronóstico subraya 1. Y la ecuación que se va a evaluar en este caso es la ecuación de la primera diferencia del logaritmo de la inversión. Para sacar el forecast, ¿no? Utilizamos el comando de compute del forecast. ¿Y por qué en 5 pasos? ¿No? Porque normalmente establece un análisis de las políticas en un periodo de largo plazo de mínimo como 5. Luego viene la causalidad de Granger. Ahí tenemos var Granger, ¿no? Obviamente de las variables que intervienen, ¿no? Pero tenemos que tener claro que debemos utilizar estos comandos del FCAS, del forecast, de las diferentes variables y luego eliminarlas. El drop es para eliminarlas. Es para que no se cargue dentro del conjunto de la base de datos. Listo. Una vez eso, pasamos al análisis. Ahí está. Hay algo que pasó. Ah, no le hemos cambiado la base de datos. Repito. Ya está. Ahora sí. Veamos y corremos. ¿Ya? Está, ya les he dicho que si se corta, inmediatamente les mando un login. ¿Listo? Entonces vamos por acá para hacer el análisis respectivo. Entonces, muchas de estas cosas ya lo conocen. Entonces, primero, seteamos a la base de datos como series trimestrales. Eso es de set time o tiempo, quarterly, y la variable de tiempo es tiempo per se, desde el 1960, el primer trimestre, y 1982, cuarto trimestre. Esto es trimestral. Ahora, generamos los logaritmos, ya sabemos, para bajar la dispersión o desestacionalizar la variable.
Los estadísticos descriptivos, ¿qué nos interesa? Si la media y la desviación estándar y la varianza son pequeñas y menores que uno, mucho mejor. Lo mismo pasa con el logaritmo del ingreso, ¿no? Tanto la desviación estándar y la varianza es menor que uno. Y lo mismo ocurre con el caso del logaritmo del consumo. Luego pasamos al análisis univariante, ¿no? En el análisis univariante elegimos el logaritmo de la inversión, ¿no? Su coeficiente de variabilidad lo cumple, ¿no es cierto? La varianza es perfecta. El coeficiente de variabilidad también lo cumple. No, este está bien porque es menor que 0,20. Y el tercero también, menor que 0,20. Entonces se está cumpliendo, en este caso en particular, que el estadístico de la tendencia central es la media. Y además se comprueba que la dispersión también es baja, ¿no? Menores que uno, ¿no? 0,46, 0,21, 0,54, 0,29, 0,52, 0,279. Se evalúa la normalidad y aquí tenemos dos problemas. La primera normalidad sí cumple, ¿no? La segunda y la tercera no cumple y nos comienza a poner, digamos, como en una, ¿no? Nos pone a poner en una duda, en una interrogante, ¿no? El modelo realmente podrá ser bueno a pesar de que las variables, logaritmo del ingreso y logaritmo del consumo no son de comportamiento normal y si observamos el chi cuadrado, este no debería superar el 5,99, pero está en 6,88 y este tampoco y está en 6,93. Pero para que nosotros podamos tener un indicio que sí se va a poder evaluar en forma conjunta, este no debe superar el valor de 10 y está en 6,88. En el otro caso, 6,93. Como no supera, todavía no sospechamos, no podemos comprobar que en forma integral sí se pueda suavizar y convertir todo esto en comportamiento normal. Luego se prueba el Dickey-Fuller, ¿no? Para las tres variables, el logaritmo de la inversión, el logaritmo del ingreso y el logaritmo del consumo. Y lo que se comprueba es que todos ellos terminan en primeras diferencias. Y se evalúa el Dickey-Fuller en primeras diferencias con tendencia intersecto, con inversión, con el intersecto, sin ninguno de ambos, ¿no? Luego, para el tema del logaritmo del ingreso se hace lo mismo. Ya, y aquí está, dice, graficando los niveles con las primeras diferencias. Listo. Entonces el VAR, que ya hemos dicho que se estima por default, este es un VAR 2. ¿Qué observamos? Si las ecuaciones en inversiones en primera diferencia, el ingreso en primera diferencia, el consumo en primera diferencia, si estos de acá son menores que 0,05 en la mayoría. Por lo tanto, aquí vemos dos, por lo tanto son dos ecuaciones que cumplen con esa característica. El primero no cumple con esa característica porque está por encima de 0,05. Una vez que hemos determinado eso y además el número de observaciones es grande y hay un comportamiento de menor a mayor entre el Akaiiki y el Hanan-Schwarz y luego el Schwarz-Wick. Entonces ahora vamos a ver si tiene un análisis de corto plazo, ¿no? Entonces aquí observamos que uno está bien, solo hay uno en esta dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Nueve de cuánto? De 21, ¿no? De 9 de 21. Todavía no es la mayoría, porque para que sea la mayoría tienen que ser 11, nos está faltando 2. Si, si la constante es. Van 9 de 21, ¿no? 9 significativos en forma individual de 21, que obviamente es menor que el 50%. Necesitamos dos más. Si la constante es menor que 0,05, es decir, es significativo, podemos observar si en el resto de coeficientes no llegan al 20%. No, ninguna de acá cumple. Vamos